Hubo un tiempo en el que una empresa dominaba los hogares de Estados Unidos. No vendía solo productos, vendía la idea de estabilidad, vendía la idea de progreso, vendía la sensación de que todo estaba bajo control. Durante décadas, Sears estuvo en todas partes. En las casas, en las familias, en la rutina diaria de millones de personas. Y aún así, lo perdió todo. Esta no es la historia de una tienda que quebró, es la historia de una empresa que dejó de entender el mundo. Para comprender cómo algo tan grande puede desaparecer, primero hay que entender qué tan importante llegó a ser. Antes de Internet, antes de las compras en línea, antes de que todo llegara a tu casa con un solo clic, comprar era una experiencia completamente distinta. Comprar implicaba salir, implicaba planificar, implicaba confianza. Y en ese mundo, Sears no era solo una tienda, era una institución. Para muchas familias estadounidenses, Sears era el lugar donde se compraba el primer refrigerador, la primera lavadora, las herramientas para arreglar la casa, la ropa para los hijos. Eran los objetos que marcaban el avance y el progreso de una familia. Pero el verdadero poder de Sears no estaba solo en sus tiendas físicas. Estaba en su catálogo. El catálogo de Sears llegaba a millones de hogares. No importaba si vivías en una gran ciudad o en un pueblo pequeño y aislado. Ese catálogo era una ventana al futuro. Ahí estaba todo, desde ropa hasta casas completas. Sí, literalmente casas prefabricadas. Para muchas personas, ese catálogo no era solo una lista de productos, era una promesa. La promesa de que el progreso era posible, de que una vida mejor estaba al alcance de todos. Sears representaba algo muy específico: orden, confianza, seguridad. Era la empresa que no fallaba, la empresa que siempre estaba ahí, la empresa que parecía eterna. Pero el mundo no se detiene simplemente porque una empresa sea exitosa. A finales del siglo XX, Estados Unidos empezó a cambiar. Y no fue de golpe. Cambió la forma de vivir. Cambió la forma de trabajar. Cambió, sobre todo, la forma de consumir. Los centros comerciales, que alguna vez fueron el símbolo de la modernidad suburbana, comenzaron a perder relevancia. La tecnología empezó a transformar los hábitos de las personas. La gente empezó a valorar otras cosas: la rapidez, la comodidad, la experiencia de compra. No fue una revolución inmediata, fue un desgaste lento, casi imperceptible al principio. Las personas ya no querían solo productos, querían soluciones, querían facilidad, querían sentirse entendidas por las marcas a las que les daban su dinero. Y mientras todo eso ocurría, Sears seguía siendo Sears, grande, sólida, confiada, demasiado confiada. Sears sí vio venir el cambio. No era una empresa ignorante ni estaba ciega a lo que pasaba a su alrededor. El problema es que interpretó mal lo que estaba ocurriendo. Pensó que su tamaño la protegía. Pensó que su historia la respaldaba. Pensó que la gente siempre volvería a sus tiendas, porque siempre lo había hecho. El problema no fue no ver el cambio. El problema fue subestimarlo por completo. Mientras el consumidor evolucionaba y buscaba nuevas formas de comprar, Sears decidió mantenerse fiel a su estructura, a sus procesos internos, a su forma tradicional de operar. Y poco a poco, lo que antes era su fortaleza, su sólida estructura, se convirtió en rigidez, en una cárcel. Durante mucho tiempo, Sears no sintió ninguna urgencia. Las ventas seguían llegando, aunque con menos fuerza. Las tiendas seguían abiertas. El nombre seguía siendo reconocido en todo el país. Y eso creó una ilusión peligrosa, la sensación de que todavía había tiempo para adaptarse. Dentro de la empresa, el cambio no se veía como una prioridad inmediata, sino como algo que podía resolverse más adelante. Después del siguiente trimestre. Después del siguiente ajuste de personal. Después de proteger un poco más el modelo que, aparentemente, todavía funcionaba. Pero el problema del cambio es que no avisa cuando se vuelve urgente. Cuando una empresa se da cuenta de que ya no tiene tiempo para reaccionar, normalmente ya es demasiado tarde. Y aquí es donde ocurre el verdadero punto de quiebre.
Cuando Sears tuvo que elegir entre transformarse por completo o proteger su modelo tradicional, eligió proteger el pasado. En lugar de reinventar la experiencia del cliente para el nuevo siglo, se enfocó obsesivamente en recortar costos. En lugar de integrar sus diferentes áreas para funcionar como una sola unidad, las fragmentó aún más. En lugar de pensar en el largo plazo y en la supervivencia de la marca, pensó únicamente en sobrevivir trimestre a trimestre. La empresa empezó a competir consigo misma. Los departamentos de electrodomésticos, ropa y herramientas operaban como si fueran empresas separadas, sin ninguna conexión. Las decisiones se tomaban de forma desconectada del cliente real, basadas en hojas de cálculo y proyecciones internas. La cultura de la empresa se enfocó en los números, no en las personas. Sears dejó de preguntarse ¿cómo quiere comprar la gente ahora? Y empezó a preguntarse ¿cómo podemos mantener lo que ya tenemos? Y ese fue el error fatal. Porque el mundo no espera, el cliente no espera, la relevancia no espera. La caída de Sears no fue espectacular. No hubo un momento exacto, un día específico, que marcara el fin. Fue una caída silenciosa. Las tiendas seguían abiertas, pero algo se sentía diferente. Menos gente caminando por los pasillos. Menos atención por parte de los empleados. Menos intención de compra. La marca seguía ahí, en los letreros de los centros comerciales. Pero la conexión emocional con el cliente se había roto por completo. Mientras otras empresas como Amazon o Walmart entendían que el negocio ya no era vender productos, sino vender experiencias, rapidez y comodidad, Sears seguía anclada a su pasado glorioso. Cuando finalmente quiso reaccionar, ya no tenía tiempo, ya no tenía credibilidad, ya no tenía margen de maniobra. No desapareció de un día para otro, simplemente dejó de importar en la vida de la gente. Sears no cayó por falta de recursos. Tenía dinero, tiendas y una marca reconocida. No cayó por falta de clientes. Al principio, los tenía. No cayó por falta de historia. Su legado era inmenso. Cayó porque confundió su pasado con su futuro. Creyó que ser grande era suficiente para sobrevivir, que haber ganado antes garantizaba seguir ganando después. Pero el mundo cambia constantemente, y la relevancia no se hereda, se gana cada día. El verdadero error de Sears no fue no cambiar a tiempo. Fue creer, en lo más profundo de su cultura corporativa, que no necesitaba cambiar, que su grandeza era eterna. Ese fue el verdadero punto de quiebre de Sears, una lección que resuena hoy más fuerte que nunca. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustan estas historias sobre empresas, estrategias y el mundo de los negocios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.